Comienza el espacio de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Entrevistas y notas que ayudan a crecer a tu empresa y a los profesionales y alumnos a ingresar al mundo de la construcción. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela de Gestión de la Construcción en Radio Cámara. Hoy nos acompaña, muchos de ustedes lo conocerán de ocasiones anteriores, el arquitecto Javier Núñez. Javier es titular de DAC en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, es director del posgrado BIM en la misma facultad, profesor en la Universidad de Moreno, Universidad de Avellaneda y en otros lugares más. Aparte, es miembro del directorio actualmente del BIM Forum Argentina, que en la Cámara y en la Escuela de Gestión en particular estamos motorizando con muchísima fuerza desde el año pasado. Bienvenido, Javier, muchas gracias por participar una vez más en nuestro programa. Quisimos invitarte justamente para hablar de BIM, que es tu tema. Sos uno de los referentes indudables en Argentina del tema tecnología y BIM, pero queríamos ir un paso más adelante, es decir, ya mucha gente conoce qué significa BIM, más o menos cómo se implementa o más o menos quiénes lo están usando. Y hoy queríamos pensar con vos, como constructores, primero qué ventaja nos trae BIM a una empresa constructora. Después, qué desventaja nos podría traer la implementación de BIM, porque es bueno ver también el otro lado de la moneda en la implementación. Y después 3 o 4 tips, llamémosle 3 o 4 lecciones aprendidas de implementaciones BIM, quizás no en Argentina, porque no hay demasiadas, pero sí en el mundo. Y después charlamos de lo que vaya surgiendo en nuestro diálogo. Pero fundamentalmente, ¿qué ventaja le trae a una constructora implementar BIM? Bueno, la ventaja principal es ahorro de tiempo que se traduce también en dinero. O sea, el hecho de poder construir previamente a entrar en obra el edificio le permite verificar no solamente el edificio terminado, sino también el proceso constructivo. Esto se verifica incluso con distintas alternativas, o sea, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago aquello? Son simulaciones de un proceso constructivo que nos permiten evaluar cuál de las alternativas resulta más conveniente, más económica o más efectiva. Todo esto sin tener que construir en la realidad nada. Entonces, cualquier problema que pudiera surgir si uno va a construir sin haber preconstruido, digamos, ya lo previó en el mundo virtual, en la construcción virtual. Eso que estás diciendo, la verdad, no te lo había escuchado antes con esa formulación, y me parece muy interesante esto de diferenciar BIM. O sea, BIM en la cabeza de muchos sigue estando demasiado asociado a la etapa proyectual. Es como proyecto en BIM, BIM es igual a proyecto, y seguimos teniendo alejado BIM del proceso de la producción de la obra, del proceso constructivo propiamente dicho. Lo que acaba de decir me sonó muy interesante. Podemos pensar el proceso productivo de modo virtual, digital, no real, no vinculado a lo físico, antes de ir al territorio, al terreno, claro. Antes del terreno. Exactamente, se incluyen no solamente al edificio, sino también a los equipos que uno utiliza en la construcción. O sea, si el modelo es un modelo para desarrollar logística de obra, se involucran, por ejemplo, las plumas, los camiones, los andamios. Eso pasa a integrar el modelo. No es solamente el modelo, el edificio, sino todos aquellos recursos físicos que uno necesita para avanzar con la obra. Entonces, ahí también podés hacer una detección de interferencias, que uno está acostumbrado a hablar de interferencias entre instalaciones, pero también existen las interferencias entre equipos, porque si tengo armado un andamio por ahí en algún lugar de la obra, no voy a poder pasar con un camión que llega con hormigón, y
Y si bien estas son cosas que uno puede prever sin BIM, ¿sí? Son cosas que cuando las ve modeladas saltan a la vista de una manera inmediata, obvia, ¿sí? Se hacen obvias y no hay que estar elucubrando y tratando de ponernos todos de acuerdo, porque el que se encarga de las tareas por ahí de revoque y que está pidiendo un andamio para tal día, no está a lo mejor vinculado con el que se está encargando de hormigonar y se produce una falta de comunicación que en el modelo, por ser justamente un espacio de colaborativo interdisciplinario donde estarían todos aportando su programación de obra, en ese modelo salta la interferencia de la misma manera que un caño contra una viga. Que esa es la imagen que más tenemos de interferencia, pero también interferencias en las tareas en el proceso de construcción. Uno podría hasta después pensarlo en personas que están trabajando en la obra, en gremios que colisionan. Sí, el recurso humano también forma parte del modelo y se integra en lo que se llama el 5D, digamos, o sea, el 4D, que ya alguna vez hablamos, que era este modelo tridimensional en el que se involucra el avance de la obra, tiene también una dimensión más, que es el recurso humano, el recurso físico, el recurso económico, que se ve en el 3D como una barrita abajo donde dice para esta fecha tengo que tener tal recurso asignado, pero que nos permite hacer un análisis mucho más dinámico. Bien, o sea que una de las principales ventajas de implementar BIM en la constructora es el ahorro de tiempo, lo cual inmediatamente se traduce en ahorro en dinero. Alguna vez te escuché, y es muy interesante también, vincular BIM en los equipos de trabajo, yo te diría con herramientas que vienen del Lean o del Last Planner, pero en una oportunidad decías que la persona que tiene que hacer tal tarea se involucre, y esto te lo facilita BIM. Correcto. Porque por la visualización digital o virtual de esa obra. Sí, el tema pasa porque el BIM, como vos me decías recién, está muy pensado en la parte del proyecto dentro del mundo virtual. Ahora, hay un momento en que nuestro edificio tiene que ser construido, y tiene que ser construido respetando el modelo BIM. Tiene que haber un criterio de construcción BIM. O sea, es muy frecuente que los proyectos que hoy no son BIM, por ejemplo, lleguen a obra con una serie de indefiniciones que son las famosas a resolver en obra, donde el práctico, el especialista, termina definiendo por dónde va a pasar un caño o un tacho de aire acondicionado. Esas cosas en un proyecto BIM no deben suceder. Podrían no suceder, al menos. Deberían no suceder. Y la instalación real tiene que responder a la instalación proyectada. Ahora, para que eso esté bien hecho, para que el proyecto esté bien hecho, siempre es conveniente que quien va a hacer la instalación físicamente, constructivamente en obra, participe del proyecto, opine sobre las decisiones que se toman del proyecto, porque realmente es el que tiene la experiencia en obra quien mejor sabe por dónde conviene pasar un conducto de aire acondicionado o un caño cloacal. Entonces, todo ese conocimiento que hoy día estamos utilizando porque lo dejamos para resolver en obra, no podemos pretender resolverlo en la etapa de proyecto sin la participación de quien realmente, del especialista. Claro. Entonces, en la etapa de proyecto es importante la participación del instalador para definir temas del proyecto, y de esta manera logramos dos cosas: que el proyecto quede terminado de una manera más correcta, de acuerdo al conocimiento de quien sabe, y que esta persona que va a participar de la obra esté involucrada en el proyecto, por esto este vínculo con el Lean, y tome el compromiso de responder al proyecto cuando construye en la obra. Siempre que se escribe sobre BIM se explicita la palabra colaborativo. Sí. Es un modelo colaborativo. Totalmente. Y es lo que estamos diciendo ahora en otros términos, ¿no? Vos que sos especialista en estos temas, ¿hasta qué medida hoy el software te permite este esquema colaborativo? Es decir, vos hablaste que el especialista se involucre. Sí. Uno puede pensar en los términos
tradicionales de la construcción, que el especialista venga a mi oficina e interactúe conmigo cara a cara, pero no lo digo en todos los proyectos, ¿no? Pero en grandes proyectos o en proyectos de cierta envergadura, capaz que el especialista está lejos del proyectista. Sí. Pienso, no sé, en estas obras de famosos arquitectos que a veces se pueden construir. El soft y el BIM en general, ¿cómo piensa esta colaboración? Bueno, el tema, digamos, está resuelto. O sea, dentro del software, dentro de un determinado paquete de software, la colaboración se resuelve sin mayor problema. O sea, los mayores problemas hoy día están dados por ahí por internet y la velocidad en el flujo de tráfico. Pero el software lo tiene resuelto. Los problemas pueden empezar cuando los paquetes de software no son demasiado compatibles y ahí en algunos determinados formatos de archivo hay alguna pérdida de información, pero obviando ese problema por ahí demasiado técnico, es muy factible hoy trabajar en forma participativa y interdisciplinaria, colaborativa, en un proyecto. ¿Qué pasa? Que para trabajar sobre ese proyecto, quienes participan tienen que conocer la metodología. O sea, el problema con el que nos encontramos acá es que seguramente nos va a costar muchísimo encontrar un sanitarista capaz de desarrollar un modelo BIM de su instalación. Sí, yo conozco, y vos también, Claro. algún constructor que está sumamente comprometido con la metodología, que son convenciones que se organizan, son acuerdos que se logran con tu equipo de trabajo más ampliado, no solo con tus empleados, sino con tu pequeña cadena de valor de proveedores, donde él les dijo a sus subcontratistas: vení, te capacito, esto tiene un precio, te pago este tiempo que te estás capacitando. Si vos aprendés, te aseguro continuidad, porque al constructor o al contratista principal le conviene tener, y esto es una vieja discusión, el mejor subcontratista posible, el mejor sanitarista posible, porque tienen el mismo objetivo. Algunos lo están logrando, de trasladar o transferir sería la palabra más correcta, esta metodología a sus subcontratistas para que ellos trabajen de acuerdo al estándar impuesto, negociado, acordado por el contratista principal. Sí, implica sin duda un esfuerzo importante, pero es en busca de un beneficio también importante. O sea, lo ideal sería que de a poco se vaya involucrando, porque para el contratista, pongamos un nombre, un sanitarista, también es un beneficio trabajar con BIM. O sea, el tema es que todavía no se está viendo ese beneficio porque hay poca demanda de modelados BIM de una instalación sanitaria. Ahora, cuando empieza a aparecer la demanda, no solamente va a ser una demanda, sino que va a ser un requisito. Sí. Entonces, ahí cuando la metodología BIM se torna un requisito, es cuando conocer la forma de trabajo BIM se torna un valor agregado muy diferencial. O sea, llegado el caso de que aparezca un concurso de una obra que tiene como requisito un modelo BIM, y bueno, ahí se va a diferenciar muchísimo quien esté manejándolo de quien no, porque no es algo que pueda implementar de un día para el otro. Decir, bueno, apareció este concurso BIM, me presento. Y no, ¿cómo te vas a presentar si no sabes cómo hacerlo? Hay otro de los nodos de esta ecuación de la construcción, que es el comitente, ¿no? Sí. En el fondo, el dueño de la obra es el que paga todos los platos, los sanos y los rotos también. Si tuviéramos acá un auditorio de comitentes, de gente que tiene dinero, que quiere construir para, no sé, su edificio de oficina, sus almacenes y depósitos, sus hospitales o clínicas o escuelas o lo que fuera, ¿qué le deberíamos decir como ventaja competitiva de trabajar desde cero con BIM? Bien. Con constructores BIM, con subcontratistas BIM. Bien. Ese es el auditorio más fácil de convencer que existe. O sea, Aunque son los que ponen la plata. claro, pero es lo más fácil de convencer, porque rápidamente le demostrás los beneficios, ¿sí? Y, a ver, son los que menos cambios tienen que hacer en su participación dentro de un proceso de un negocio.
O sea, ellos no tienen que cambiar la forma de diseñar, de documentar, de construir. O sea, ellos ven básicamente un beneficio económico que depende de que otros cambien la forma de trabajo. ¿Sí? La implementación es más de terceros que de ellos. En ellos habrá algunos cambios que son más de índole legal, contractual, ¿sí? En relación a quienes ellos van a contratar para la obra, pero que no requieren un esfuerzo. O sea, es absolutamente desproporcionada la cantidad de beneficios que van a tener contra el esfuerzo que tienen que hacer. En el caso de una empresa constructora o de un estudio, ahí ya hay que bajarse de un caballo, subirse a otro caballo, invertir en capacitación. En verdad, bajarse de un caballo, en el sentido, claro, en el sentido de animal, y pasar quizás a un vehículo automotor. Digo, salimos de la tracción a sangre y pasamos a... Sí, la diferencia es muy grande. O sea, nosotros cuando hablamos de estos cambios de metodología de trabajo en esta industria, enseguida nos remitimos a los años 80, cuando llegó el CAD, y la verdad que no tiene comparación. El cambio es muy diferente. O sea, es que, corregime que sos el especialista, yo soy simplemente el que habla de varios temas al mismo tiempo. El CAD tuvo o promovió, digamos, una mejora sustancial en un momento del proceso productivo, que era la etapa proyectual. El BIM, por más que siempre hablemos de la etapa proyectual, es mucho más amplio, es mucho más transversal y se va hasta el año 50 de la operación de ese edificio, si llegamos a verlo, es decir, está desde la idea hasta el uso y mantenimiento, tal cual, o la operación del edificio. El CAD está pensado en sus orígenes para un momento del proceso productivo que es solo la etapa proyectual. Sí, el CAD simplemente reemplazó el tablero, o sea, y nos evitó un montón de trabajo. Claro, y fue un golazo. Bárbaro. Acá la revolución es otra. Vos pensás que la definición de revolución, o sea, es como alterar el orden preestablecido, ¿no? Entonces el orden preestablecido de un proceso de diseño sería pergeñar la idea, representarla, o sea, hacer una documentación y llegar al edificio construido en base a esa documentación. Con BIM lo primero que vas a hacer es la construcción. O sea, todo tu proceso de diseño se da construyendo dentro de un mundo virtual. Cuando vos tenés lo construido virtualmente terminado de acuerdo a tu voluntad, digamos, y a tu conveniencia, recién ahí pasás a documentarlo. O sea, la documentación es un trabajo muy liviano en BIM porque sale automatizada, hay que dedicarles horas a la dedicación, a la generación de planos, o sea, en todo lo que es el formato del plano, pero la información que está dentro del plano sale en forma automática. O sea, la cantidad en el fondo es información para construir. Claro, sí, la información para construir. Entonces, la cantidad de tiempo que uno recupera en el trabajo por liberarse de documentación es muy grande. Es muy grande y ese tiempo, si se emplea en diseñar mejor los detalles, en resolver todos los problemas antes de llegar a la obra, es ahí cuando se transforma en un beneficio importante en tiempo y en dinero. ¿Alguna vez, conversando más en confianza con arquitectos o ingenieros que están en obra, hablamos de un 30%, 40% de retrabajo, de problemas, o sea, de 30-40% de dinero del proyecto que es consumido por la solución en el terreno de problemas que tendrían que haber sido pensados y resueltos antes de llegar a esa instancia, ¿no? Eso es un montón de plata. Sí. Cuando a veces decimos, pero pasarnos a BIM es un billete porque tenemos que comprar las licencias, porque por ejemplo Autodesk sale tanto o Graphisoft sale tanto, la cuentita que hay que hacer también es la otra, ¿no? Ese es el argumento que tendríamos que usar si el auditorio en vez de ser propietario fuesen constructores. O sea, ese es justamente donde obtienen mayor beneficio los que se encuentran con los problemas en la obra, ¿sí? En una obra que ya tienen con un precio puesto y cada peso que se pone por un error, por una imprevisión, sale del bolsillo de la constructora. Entonces, claro.
esos son los pesos de gran beneficio que se obtiene implementando BIM para la construcción. Creo que fue una buena síntesis de la última frase y podemos dejarlo ahí. BIM es nuevo, pero más que nuevo, que ya tiene muchos años, mejor dicho, están en constante evolución y transformación. Es decir, el BIM que pensábamos hace 5 años no es el BIM que estamos pensando hoy y probablemente no sea el del año que viene, por la revolución tecnológica, por la mejora de la conectividad, por la mejora del hard, por la mejora del soft, por lo que fuera. El BIM es un proceso vivo que va modificándose y como es colaborativo, el otro día lo conversábamos, alguien probó un pequeño programita que se suma a otro gran programa y descubre que puede hacer una nueva función con 3 teclas. Hay muchísima gente en laboratorios dándole vuelta a cómo mejorar lo que venimos haciendo. De ahí a que llegue a los estudios de arquitectura, a las constructoras, habrá un tiempo, pero yo creo que ese tiempo cada vez va a ser más corto, por la difusión que hay de las herramientas. Totalmente. En los países donde BIM ya está implementado, probado y reprobado, Reprobado, no reprobado. Recontraprobado. Ya se está hablando de BIM 2.0, o sea, como que están necesitando una vuelta de rosca en definiciones para seguir optimizando el proceso. O sea, es como vos decís, es un proceso vivo y que está funcionando. O sea, acá lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de empezar a utilizarlo y aprovechar de esta metodología que está probada. O sea, no estamos siendo conejillos de India de nada. Eso también es una verdad interesante. El mundo, vecinos nuestros incluso, hace tiempo que están probando BIM y utilizando BIM. Por lo tanto, nosotros podemos tener la capacidad de ver esas lecciones aprendidas. Totalmente. Y construir sobre eso o subirnos a esos hombros para empezar a caminar y no empezamos totalmente de cero. Aparte porque esto mucha gente no lo sabe y cuando se lo contás se sorprende. En varios lugares, por ejemplo Córdoba, tienen una experiencia no dentro de la provincia de implementación BIM, sino gente que vive en la provincia, cordobeses nativos, digamos, que están vendiendo servicios BIM a Estados Unidos y a Europa con una perspectiva más que interesante, también desde lo profesional y desde lo comercial. Es decir, cuando pensamos en Argentina creemos que estamos muy atrás. No. Hay mucha gente que conoce, que sabe y que está asesorando y vendiendo servicios al exterior. Es cuestión de darse vuelta, ver el mercado interno y empezar a implementar BIM lo más rápido posible, ¿no? Totalmente. Aparte, el servicio que brindan es un servicio de muy buena calidad. Es un mercado, el mercado de BIM, digamos, busca bastante a estas empresas argentinas porque tienen una calidad muy buena comparada con lo que se está dando en el mundo general. Todos sabemos que Argentina siempre genera estos polos de conocimiento que no entendemos bien cómo, pero tenemos esa capacidad y con BIM también pasó lo mismo. Sí. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que esta temática les resulte interesante. Quedamos a disposición de todos los que nos ven y nos escuchan para inquietudes, consultas, dudas sobre esta temática en la página web de la escuela, en otros canales de comunicación que tenemos como Twitter, Instagram, Facebook, para poder llevar estas mejoras a todas las empresas y emprendedores de la cadena de valor. Muchas gracias y hasta el próximo programa.